resumen en imagen. Se imponen los maestros disidentes al doblegar a los diputados a buscar otro sitio para instalar su sesión y retirar de la agenda la discusión de la ley del servicio profesional docente que establece los nuevos esquemas de evaluación que rechaza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El bloqueo total al Palacio Legislativo obligó a los legisladores a buscar refugio, primero en la Cámara de Senadores, en donde se instaló la sesión del Congreso General, requisito indispensable para la celebración del periodo extraordinario, con un quórum de 85 senadores y 311 diputados, que fueron acomodados en los palcos superiores del Salón de Plenos, y donde el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Francisco Arroyo Vieira, agradeció a su contraparte del Senado por la anfitrionía. Hay quórum de Congreso General. Se abre la sesión. Honorable Asamblea, esta tarde y más que nunca podemos decir que hay senadoras y senadores de la República y diputadas y diputados de la Nación. Muchas gracias, don Ernesto Cordero, por la anfitrionía en este cuerpo colegiado y por sus gentilezas y por sus atenciones, por su buena disposición y por su buen ánimo. Bien, ahí están las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieira, durante esta apertura, ¿no?, de la sesión del Congreso General. Ahí se citó a los diputados para trabajar en el Centro Banamex, donde se desató la discusión por la eliminación de la agenda del dictamen sobre la ley del servicio profesional docente, por acuerdo de las fracciones del PRI y del PRD, con el argumento de que el tema no estaba lo suficientemente consensuado, anunció el coordinador perredista Silvano Aureoles. La ley que crea el servicio profesional docente no será discutida, no está en la agenda, ya hay un acuerdo para que se retire del orden del día, es un acuerdo que va a la mesa directiva, de tal manera que, siendo esa la que les preocupa, no tendrán razón para estar preocupados. Esta normativa, que se deja fuera del extraordinario por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, es la que más incomoda a los maestros disidentes, pues establece los mecanismos para evaluarlos, así como otorgar plazas y reconocimientos. Al dejar el tema fuera de este periodo extraordinario, se pensaba que los inconformes levantarían el bloqueo a San Lázaro, pero los líderes de las secciones 9, 18 y 22 exigían desechar también las 3 leyes secundarias que se piensa discutir en el extraordinario, por lo que no hubo acuerdo. Así lo puso el dirigente de la sección 9, Francisco Bravo. Que no se discutan las 3 leyes y que abramos de inmediato mesas de diálogo con propuestas precisas. Esos son los dos planteamientos. ¿Cuál es el compromiso de una y de otra parte? Bueno, el nuestro, que vamos a consultarlo ahorita con nuestros compañeros, cada quien con su estructura, con sus instancias, en cada uno de los estados, y que nosotros tendremos un resultado. Y ellos también se llevan nuestro planteamiento, el planteamiento de no discutir las 3 leyes. La discusión de los diputados en la sede alterna se prolongó hasta la madrugada sobre las otras 2 leyes, la relativa al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General de Educación. Ambas, por supuesto, fueron aprobadas. Mientras tanto, en el Senado, la primera sesión del periodo extraordinario duró unos cuantos minutos, pues solo se dio el trámite de primera lectura a los 3 dictámenes que analizarán, de candidaturas independientes, registro público y la referente al endeudamiento de estados y municipios. Y déjeme contarle que el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, se pronunció a favor de acciones para reducir la tensión derivado de la discusión eventual de la aprobación de las leyes secundarias en materia educativa. Vamos a escuchar a Jesús Zambrano. Contacto que le dije especialmente con el gobierno y con los presidentes de los partidos anoche, como hasta muy tarde, para poder dispensar, aclarar primero el asunto de las reformas legales en materia educativa y dispensar, contribuir a dispensar el ambiente social para abrir un espacio que permita construir los mayores acercamientos y acuerdos posibles con quienes están el día de hoy, desde hace unos días, manifestándose en las afueras de San Lázaro.
Bueno, y mientras el presidente del PRD hace este llamado, maestros chiapanecos se disponen a viajar aquí a la Ciudad de México para reforzar las movilizaciones y bloqueos de la CENTE, así como adherirse al paro de labores educativas en fecha aún por definir, informaron representantes de la sección 7, con lo cual, bueno, pues si este inicio de semana y del ciclo escolar ha sido caótico aquí en el Distrito Federal, gracias a la presencia de estos maestros disidentes, imagínese usted lo que será cuando lleguen también los maestros de Chiapas. En ese sentido, el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera llamó a los maestros disidentes para que no se repitan hechos de violencia y aseguró que su administración trabaja en abonar al diálogo y los acuerdos en este conflicto. Hacemos un llamado para que no haya más brotes de violencia. Sabemos que se ha planteado un deslinde por parte de los maestros de los acontecimientos recientes, sin embargo, reiteramos ese llamado. La Policía del Distrito Federal está garantizando que haya opciones para los habitantes, que haya obviamente alternativas en las vialidades y que no haya brotes de violencia. Entonces, no se trata de hacer de la ciudad un campo de batalla, sino un campo solamente de cruce de ideas, de diálogo, de razonamiento. Y yo le diría también al jefe de gobierno, también un cruce en todos los cruceros, valga la redundancia, ¿no? Impidiendo el libre tránsito, ¿no? A la agresión a los automovilistas, la agresión a los peatones. En fin, la verdad es que pues prácticamente los maestros tienen secuestrado al Distrito Federal y no sé qué tanto nos tengamos que acostumbrar a su presencia a raíz de la discusión de estas leyes secundarias, ¿no? Y en determinado momento también en su aprobación. La verdad es que es muy preocupante. Yo también no sé qué tan conveniente sea que todavía no termina de cuajar esta reforma educativa, que se está discutiendo estas leyes secundarias, que tenemos este conflicto con los maestros de la coordinadora, que era previsible, obvio, que iban a reaccionar de una o de otra manera, y ya se está poniendo sobre la mesa ahora en el Senado la discusión sobre pues las candidaturas independientes. Ya se anunció una reforma energética, no termina una, se empiezan a discutir las otras y parece que estamos inmersos en un mar de reformas, de iniciativas, de discusiones que no termina por llegar a ningún puerto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues habría que ver cuál sería lo más conveniente. Yo lo único que creo es que más allá de que los maestros vengan a bloquear, vengan a agredir, vengan a acampar a la Ciudad de México, pues deberían de buscar otras maneras de protestar desde las mismas aulas, ¿no? Educando mejor a los alumnos, llevando a cabo otro tipo de manifestaciones, ¿no? A final de cuentas, pues a ellos, ¿qué les preocupa? Siguen cobrando su sueldo sin ningún problema, ¿eh? El cheque les llega. Ah, porque si los castigan, como sucedió en Guerrero, ¿no? Y los amagan o los castigan con quitarles el sueldo por no presentarse a trabajar, no, bueno, la cosa se pone peor, ¿para qué le cuento? Y es un sueldo que estamos pagando nosotros, ¿eh? Porque eduquen a nuestros hijos. Yo no sé si usted, papá, en Oaxaca, ¿no? Ahora en Chiapas, después de ver a los maestros actuando de esa manera, le confiaré la educación de su hijo a uno de estos señores. Digo yo, ¿no? Pero bueno, continuando con los asuntos aquí en la Ciudad de México, debido a las afectaciones por la presencia de los maestros, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera reconoció que el campamento de los maestros en el Zócalo obligará, además de todo, fíjese usted, a modificar la ruta del 31 Maratón de la Ciudad de México el próximo domingo, que se tenía planeado iniciar en la Plaza de la Constitución. Pues no se puede porque está el campamento. Entonces, ¿cómo los vamos a quitar? Si la Ciudad de México es un cruce de ideas, ¿no? Pues ¿cómo los vamos a hacer? ¿Me permites un lado para que podamos llevar a cabo el Maratón de la Ciudad de México? Entonces, hay que modificar entonces, pues hay que repetir la ruta del maratón inaugural de los Juegos Olímpicos del 68, pero esto pues ya tampoco será posible, ¿no? Lo tendremos definido ya en breve, pero es simplemente cambiar el diseño de la salida. Podría ser el Lázaro Cárdenas o el Monumento a la Revolución. Por lo pronto, en el municipio de Villa de Etla, en Oaxaca, padres de familia determinaron en asamblea expulsar a los maestros de la sección 22 que dejaron sin clase a la secundaria técnica 84 y decidieron iniciar el ciclo escolar con apoyo de maestros de la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE. Imagínense si esto se replica.
¿no? Al rato, ¿qué vamos a hacer con todos estos maestros de la CENTE sin trabajo en las calles? Bueno. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, demandó al Poder Legislativo no ceder a los grupos de presión que pretenden impedir el cambio con bloqueos y manifestaciones violentas. Nuestra democracia no puede ser rehén de estos grupúsculos que representan intereses sectoriales y particulares. El respeto a las instituciones no se negocia, expresó el presidente del organismo patronal, Juan Castañón. Organismos ciudadanos demandan a las autoridades federales, capitalinas y estatales aplicar la ley a los integrantes de la CENTE que afectaron a terceros con sus acciones e incumplen a la vez con sus propias obligaciones, señalaron Jorge Negrete y Cristina Gallardo de la agrupación Cadena Ciudadana por una mejor educación. En otros temas, al instalar el gabinete turístico integrado por 9 secretarías, el presidente Enrique Peña Nieto saludó el anuncio del Consejo Nacional Empresarial Turístico que invertirá entre este año y el 2014 más de 8,000 millones de dólares en 176 proyectos en 27 destinos turísticos del país. Para el gobierno de la República es motivo de orgullo y satisfacción esta inversión. Es muestra de la confianza de los empresarios mexicanos en el potencial turístico de nuestro país. Gracias a ellas se habrán de crear alrededor de más de 106,000 empleos directos e indirectos. En el acto, el presidente de los empresarios turísticos, Pablo Azcárraga, urgió a aprobar una reforma fiscal que contemple incentivos como la devolución de impuestos a visitantes extranjeros como hacen otros países. No renunciamos a nuestra aspiración de que dentro del nuevo esquema fiscal que se proponga al Congreso se puedan considerar estímulos específicos a la inversión productiva en el sector, o bien lograr que los gastos en hospedaje que hacen los turistas nacionales con sus familias en los periodos vacacionales puedan tener el carácter de ser deducibles. En el primer semestre del año, México captó 23,847 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, según cifras preliminares de la Secretaría de Economía. Este monto sería superior a 2,5 veces a lo originalmente reportado en el mismo periodo del año anterior, cuando ingresaron poco más de 9,000 millones de dólares por ese concepto. En Michoacán se ha avanzado en recuperación de territorio, tránsito y estabilidad. Así lo afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en reunión en Morelia con el gobernador interino, 110 alcaldes, legisladores y líderes políticos de la entidad. Vivimos un estancamiento que vemos que no está avanzando como se quiere en los diferentes sectores de Michoacán y que por supuesto requiere un gran impulso, y este gran impulso lo hemos acordado hacerlo conjuntamente. Le hemos refrendado al gobernador el que tiene todo el apoyo y todo el respaldo para acciones y obras que en materia de seguridad habrá de anunciar en las próximas semanas. La visita de Osorio Chong a Morelia se dio en un marco de bloqueos y manifestaciones de transportistas que cerraron los accesos a la capital michoacana sin que se diera a conocer con claridad sus demandas. En Guerrero, integrantes de la Policía Comunitaria del municipio de Olinala bloquearon la carretera Chilpancingo-Tlapa. Esto en protesta por la detención de su coordinadora, Nestora Salgado, por parte de elementos de la Armada de México. El presunto líder del cártel del Golfo, Mario Armando Ramírez Treviño, alias el X20, fue consignado en el Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano, junto con sus escoltas Pedro Cruz y Gerardo López, que hoy se sabe fueron policías municipales de Reynosa, Tamaulipas. En las próximas horas rendirán su declaración preparatoria ante el juez de distrito, quien definirá su situación jurídica en el plazo constitucional correspondiente. La PGR fincó un nuevo delito en contra del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, por defraudación fiscal cercana a los 700,000 pesos de impuestos que omitió pagar en 2011. Funcionarios del Poder Judicial de la Federación informaron que el químico se reservó el derecho a rendir su declaración preparatoria por esta nueva querella. El próximo sábado se determinará su situación jurídica. En tanto, la Procuraduría de Tabasco giró 2 órdenes de aprehensión en contra del ex tesorero de Granier Melo, José Manuel Sainz Pineda, que se suman al proceso federal que se sigue en su contra, confirmó su abogado Javier Olea. Añadió que tienen informes de otra solicitud de aprehensión por parte de la PGR, por lo que vio difícil que su cliente sea liberado pronto.
Olea reiteró que hay indicios de que los 88.5 millones de pesos en efectivo que se encontraron en Lomitas, Nacajuca, se habrían sembrado por la actual administración con dinero destinado al pago de nóminas o de proveedores. Ascendió a 9 el número de muertos por la fuga de amoníaco en un ducto de Pemex perforado por maquinaria de una empresa contratista en las inmediaciones del municipio de Matías Romero en Oaxaca. Así lo confirmó la Procuraduría Estatal. Ayer hallaron 2 cuerpos más cerca del lugar del incidente y es que había varios desaparecidos. El Consejo Estatal de Protección Civil de Guerrero solicita al gobierno federal la declaratoria de emergencia y desastre por las afectaciones que dejaron los sismos de ayer en los municipios de Acapulco, Chilpancingo y San Marcos. En el parte preliminar emitido por la Subdirección de Protección Civil de Guerrero, son 11 hospitales, 44 escuelas y 438 casas afectadas en Acapulco y San Marcos. También hubo derrumbes en la carretera libre México-Acapulco a la altura del poblado del Quemado y en la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, donde la caída de rocas afectó medio carril, entre otras afectaciones. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el mundo? Denuncia la oposición siria la muerte de 1.300 personas en un ataque con armas químicas lanzado por las tropas de Bashar al-Assad al oriente de Damasco. La Coalición Nacional para las Fuerzas de la Revolución y la Oposición Siria, que agrupa a las fracciones opositoras, condenó y calificó como una masacre el bombardeo del ejército sirio en los suburbios de la capital. El régimen de Bashar al-Assad negó el empleo de armas químicas y aseguró que las informaciones son falsas y que solo pretenden desviar la atención del equipo de expertos de las Naciones Unidas que visita el país. El uso de armas químicas, el primer día de trabajo de los expertos de la ONU en Siria, habría sido un suicidio político. Así lo afirmó un responsable de los servicios de seguridad en Damasco. Si el gobierno de Siria no tiene nada que ocultar, debe dar acceso irrestricto al personal de la ONU a todos los sitios donde hay evidencia del uso de armas químicas contra civiles. Así lo señaló también el gobierno de Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió de emergencia en Nueva York para analizar el supuesto nuevo ataque con armas químicas en Siria. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, se dijo conmocionado e impactado por los reportes y recordó que el uso de este tipo de armamento bajo cualquier circunstancia viola el derecho internacional humanitario. Ban Ki-moon informó que el equipo de expertos del organismo que ya se encuentra en Siria discute con el gobierno de ese país el acceso al lugar para verificar dichos informes. El expresidente de Egipto, Hosni Mubarak, depuesto por una revuelta popular en 2011 durante esta llamada primavera árabe, abandonará este jueves la prisión del Cairo para pasar a arresto domiciliario, probablemente en un hospital militar, antes del juicio previsto para este domingo por el asesinato de manifestantes. Según responsables del Ministerio Egipcio del Interior, un helicóptero militar trasladará a Hosni Mubarak de la prisión de Tora, donde permanece desde abril de 2011, y lo trasladaría a uno de los hospitales militares en los que estuvo ingresado tras su arresto. No obstante, la Fiscalía debe aún anunciar oficialmente hoy que ningún cargo permite mantener al expresidente en prisión. Mubarak puede ser inculpado de nuevos cargos para mantenerlo en detención preventiva, como ha sucedido hasta el momento.